decía, ¿no? El mismo nombre ahí de la materia, pues, mi error de... ¿Quién de ustedes me puede recordar qué significa la palabra farmacodinamia, muchachos? Ya llevaron farmacología, ¿no? ¿Qué es la farmacodinamia? ¿Qué es la farmacodinamia, muchachos? Exactamente, ¿no? Exactamente, los efectos del fármaco sobre nuestro organismo. ¿Y cuál es la farmacocinética? Un poquito más complicado es, podríamos entender qué es lo que genera qué es lo que hace el organismo frente al fármaco, ¿no? O sea, cómo lo elimina, cómo se absorbe, etcétera, etcétera. Entonces aquí la parte que vamos a ver es qué es lo que provoca ese medicamento sobre un organismo en específico. Bastante interesante aquí es el hecho de que, pues desde el punto de vista del dogma homeopático, pues esto resulta un poquito más evidente, ¿no? Porque se acuerdan ustedes, por ejemplo, cómo se estudia la homeopatía desde el punto de vista de la toxicología, ¿no? En el individuo sano se administran distintas dosis del medicamento y se van viendo los cambios, ¿no? En este caso, dosis tóxicas, y ahí se van viendo los cambios que provoca. Y para la terapéutica, pues estos medicamentos se van a dar a partir de dosis eh, muy pequeñas, ¿no? Por debajo del número de Avogadro. Sería la forma de la similia. Entonces, tomando esto en cuenta, pues vamos a empezar con nuestro temario. Entonces, se fijan en su temario, en el punto número 1 decía trastornos diversos de la boca, ¿no? Y viene glositis, estomatitis, gingivitis, periodontitis y síndrome dispéptico. En este caso vamos a empezar con glositis, ¿sale? Probablemente, muchachos, pues de todos los problemas clínicos, todos los pacientes que lleguen a ver en su vida, realmente pocas veces se van a dar cuenta que tanto ustedes o el resto de las especialidades médicas de pronto llegan a tener diagnósticos de algún tipo de glositis, ¿no? O incluso glositis como diagnóstico. La gran mayoría del valor que le damos dentro de medicina a la observación de la lengua va a ser prácticamente para saber si el paciente está hidratado o no está hidratado, ¿no? Si ustedes se paran en los hospitales se van a dar cuenta. Y a ver, saque su lengua y ya se dan cuenta de cómo va de hidratado, ¿no? En algunas enfermedades va a ser sumamente importante. Algunas enfermedades metabólicas, por ejemplo, ¿no? Que llegan al servicio de urgencia, saber que se encuentra hidratado. De otra manera, difícilmente ustedes van a llegar a realizar ese tipo de observaciones. Sin embargo, en algunos sistemas médicos distintos al sistema médico moderno, el que prevalece actualmente, pues la observación de la lengua sí toma un valor muy importante. Un ejemplo puede ser la medicina tradicional china, ¿no? La medicina tradicional china, el observar la lengua, es un método diagnóstico, comparativamente a lo que podemos ver en la medicina moderna, ¿no? Que es completamente irrelevante el ver o no ver la lengua. Bueno, algunos sistemas médicos que tienen que ver más con la parte complementaria alternativa, observar la lengua va a ser muy importante. Si ustedes alguna vez ya se dieron clavados ahí en su materia médica, pues se habrán dado cuenta que hay algunos medicamentos en los cuales y llegan a describir la lengua, ¿no? Como tal. Y sin embargo, a veces son poco valorados ese tipo de datos, ¿no? Como médicos y poco valorados incluso como pacientes, salvo cuando los cambios sean verdaderamente eh, muy característicos, que llamen mucho la atención, no se le toma mucho en cuenta.
¿Vale? Entonces vamos a empezar con glositis. A lo mejor en el caso de estomatitis, sobre todo gingivitis y periodontitis, bueno, ahí sí esa observación va a ser forzosa, ¿no? Muchas veces dejada, por ejemplo, a los odontólogos. En el caso del síndrome dispéptico, que ya entraríamos aquí, no sé por qué vienen trastornos diversos de la boca, realmente es un trastorno gastrointestinal, ¿no? Hoy vamos a ver entonces glositis. Dicho esto, muchachos, aquí les dejo una introducción. Ay, se lo puse. Bueno, ahorita aquí les dejo una introducción. Y ¿es importante esta introducción? Sí, es importante, porque la glositis en sí misma muy pocas de las veces va a significar una enfermedad aislada, sino que termina siendo una parte de un complejo síndrome en el cual obviamente pasan varias enfermedades. Entonces, como introducción, las anomalías de la lengua representan un dilema diagnóstico y terapéutico para todos los médicos. El reconocimiento y el diagnóstico requieren de una anamnesis completa. Es de vital importancia el examen de la morfología de la lengua y una evaluación cuidadosa de linfadenopatía, ¿no? Entonces, no nada más es hacer un, un, una historia clínica bastante completa, sino también, por ejemplo, datos de la exploración física, como puede ser la búsqueda intencionada de linfadenopatía, pues termina siendo también muy resolutiva, ¿no? Las más comunes, muchachos, más comunes tomadas de este artículo, aquí se me va a ponerles la referencia, se me pasó, bueno, la lengua geográfica, la lengua fisurada y por último la lengua vellosa. Del más común al menos común. Sin embargo, hay más tipos de glositis, ¿no? Entonces, vamos a ir nombrándolos brevemente alguna de ellas, y después vamos a pasar a la lectura de los medicamentos homeopáticos que vienen en su programa. ¿Por qué les pedí? Les preguntaba ahorita lo de la materia, sí, su materia homeopática. Bueno, porque vamos a leer algunos medicamentos, ¿sale? Conforme vean ustedes que vamos avanzando en la clase, se van a dar cuenta que de pronto pensar, híjole, un solo medicamento homeopático va a poder abarcar todo eso. Pues eso va a ser, es bastante complicado, ¿no? Incluso desde ahí se entiende que es un dilema diagnóstico, ¿no? Y terapéutico. Pues el tratamiento ahí que haces, ¿no? Cuando intentas tú aislar un solo elemento de la enfermedad, por lo general vas a tener problemas como estos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Estudiar al paciente en su totalidad, ¿no? Un buen ejemplo es la, la homeopatía, ¿no? Por ejemplo, ustedes utilizan el principio de similia, pero por lo general nada más se van a ir, por ejemplo, si un paciente tiene dolor de ojo, pues se van a ir a estudiar nada más el ojo, ¿no? La homeopatía te lleva a una forma de pensar en la cual tienes que tomar a una totalidad del individuo para elegir el medicamento más similar, ¿vale? Poder aplicar la ley de los semejantes. Entonces, desde el punto de vista homeopático, hablar exclusivamente de glositis, pues se van a dar cuenta que termina siendo corto, ¿vale? Muy bien. Entonces, condiciones asociadas con glositis, muchachos. Fíjense bien, ¿no? Vean la cantidad de condiciones que se pueden asociar con la glositis. Tenemos amiloidosis, ¿no? Tenemos enfermedad celíaca, irritantes químicos, reacciones a diversas drogas, incluso medicamentos, fármacos, como por ejemplo antivirales, ¿no? Infecciones locales, y aquí ponen el clásico ejemplo de la cándida, ¿no? Que sería probablemente el más común en cuanto hablando de infecciones locales, una infección fúngica. Deficiencias nutricionales, fíjense qué importante, de hierro, de ácido fólico, ¿no? Complejo B, ¿vale? Anemia perniciosa, ¿no? También puede llegar a presentar alteraciones en lengua. Malnutrición proteico-calórica, sarcoidosis, que va a entrar en el mismo esquema, por ejemplo, de la amiloidosis, ¿no? Igual que del síndrome de Sjögren, tan importante y relativamente tan común, ¿no? Infecciones sistémicas, cuando a ustedes les toque pasar a rotar a terapia intensiva, se van a poder dar cuenta que hay pacientes que están ingresados a terapia intensiva con distintos tipos de infecciones o en francamente estado de sepsis y sus lenguas cambian, ¿no? Enfermedades vesículo-erosivas, ¿no? Que es el eritema multiforme, por ejemplo, el síndrome de Steven-Johnson, famosísimo síndrome de Steven-Johnson. Entonces, es una variedad, muchachos, de enfermedades que pueden llegar a provocar algún tipo o condición asociada con
lesiones en la lengua, ¿no? O inflamación de la lengua, como sería un término mucho más fácil. Esto nos lleva a pensar que el simple hecho de observar una lengua, pues no nos va a resolver el cuadro clínico, pero muchas veces sí nos puede dar una indicación respecto a qué buscar, ¿vale? De pronto ahí coinciden esas terapias eh, chinas, ¿no? Al respecto, pero bueno. Muy bien. Aquí un breve resumen de estas condiciones de la Profe, lengua, muchachos. ¿Sí? perdón que lo interrumpa, pero está pasando las diapositivas, es que me quedé ¿No sin se ven? conexión y no Creo sé. que la pantalla en negro. ¿Ahora se ve? No, profe. No, no se ve nada, profe. A ver, ahora. Ya. ¿Ya? Muy bien. Entonces, les mencionaba, ¿no? De las condiciones asociadas a la glositis. Hay un sinfín de enfermedades. Amiloidosis, enfermedad celíaca, algunos irritantes químicos, reacciones a drogas. Realmente quiere poner el apellido, ¿no? Reacciones, por ejemplo, a diversos medicamentos, fármacos. Yo les ponía el ejemplo de algunos antivirales, ¿no? Que llegan a ser eh, o llegan a presentar algunos tipos de cambios en la lengua. Infecciones locales, la más común, la cándida, ¿no? Y que evidentemente nos habla también de una patología de fondo, incluso tiene que ver con estados de inmunosupresión. ¿Dónde lo pueden llegar a ver también? Si hablamos de medicamentos, ¿no? O irritantes químicos, pues por ejemplo, sobre todo medicamentos, los pacientes que están bajo tratamiento con quimio y radio, por ejemplo, ¿sale? Deficiencias nutricionales, ácido fólico, vitamina B, riboflamina. Este es un tipo de lengua que probablemente van a ver un poquito más, ¿no? Por las deficiencias nutricionales. La anemia perniciosa, ¿no? La malnutrición proteico-calórica, sarcoidiosis y síndrome de Sjögren, ¿no? Estos dos elementos junto con la amiloidosis pues nos habla ya ahí de trastornos que tienen que ver con el sistema inmunológico per se. Infecciones sistémicas, muchachos, ¿no? Los pacientes que están en terapia, ahí en sepsis, ¿no? Un estado preinflamatorio grave, pues también van a tener cambios, ¿no? Y enfermedades vesículo-erosivas, ¿no? En último. Y aquí ponen de ejemplo, o tal vez de los dos que más van a ver, el eritema multiforme y el síndrome de Steven-Johnson, que bueno, al final terminan siendo también reacciones a diversos fármacos. Entonces, si se fijan la riqueza de enfermedades que pueden llevar a que existan cambios en la lengua o inflamación simplemente en la lengua, pues van a ser varias, ¿no? Entonces el abordaje cambia. No va a ser lo mismo ver una lengua que nos está indicando una cercoidiosis o una lengua que nos puede indicar o sugerir amiloidosis, ¿no? O síndrome de Sjögren. Entonces, observar la lengua por sí sola termina siendo muy corto. Hay que hacer una serie hay que profundizar en la historia clínica del paciente para tratar de encontrar el trasfondo de esa enfermedad. Muy Profe, bien. ¿Sí? dice mi compañera Juana que si la puede aceptar porque apenas llegó A ver, espérame, a su espérame. casa de la... Listo. Gracias. De nada. Muy bien. Entonces, bueno, estamos en esta parte, ¿no? Podemos observar la lengua, sin embargo, los trastornos que podamos observar aquí, por ejemplo, esta es una lengua con una imagen romboide central, no sé si ya la vieron, ¿no? Una imagen romboide y una saburra blanca alrededor. Una saburra blanca alrededor. Esta es una imagen, vamos a llamarle patognomónica, de una infección por cándida, ¿no? Esta lengua es prácticamente la que podemos encontrar o clasificar por infecciones locales. Esta es una lengua por cándida, vean. Entonces, un tratamiento para ese tipo de infecciones, pues tal vez requiera un antifúngico oral, ¿no? Oral, y los hay. Sin embargo, si viéramos otra lengua con otro tipo de imagen, pues seguramente podemos pensar en cualquiera de todos estos, ¿no? Probablemente hay cosas tan raras como la amiloidosis o la sarcoidosis, pero probablemente hay cosas que son tan comunes como puede ser deficiencias nutricionales, ¿no? Reacciones a algunos medicamentos, como les mencionaba, los antivirales, pues sí pueden hacer imágenes que de pronto nos llaman mucho la atención. Muy bien. Ahora sí, un breve resumen de las condiciones de la lengua, ¿no? Aquí está la imagen que estábamos viendo ahí atrás. Una lengua con una especie de rombo, ¿no?
con inflamación. Fíjense bien, es una lengua que es lisa, que es brillosa Profe, incluso, ¿sí? no sé si solo sea yo, pero creo que otra vez no se cambió de diapositiva. Yo tampoco veo, Yo profe. tampoco lo veo, profe. Ahora, Perdón. No. No, ya. Ah, ya, ahorita ya. listo. Entonces, fíjense bien, ese tipo de lengua que como mencionamos nos estaba hablando de una infección, en este caso fúngica, ¿no? Es una lengua que es lisa, que es brillosa, que puede llegar a ser eritematosa, ¿no? Y aquí está la imagen de romboide que nosotros observábamos en la imagen pasada, ¿vale? Y la placa blanquecina. Sin embargo, usualmente va a ser asintomática, ¿no? Esos pacientes no van a tener propiamente datos clínicos de la lengua, pero bien puede haber un conjunto de datos o signos y síntomas que nos hablen de un estado de inmunosupresión, por ejemplo, ¿no? El tratamiento, les van a poner antifúngicos tópicos, ¿no? Entonces, aquí está, asociada con Candida albicans. Entonces, este tipo de lenguas, pues probablemente sí lo van a ver de alguna u otra forma seguido, probablemente en pacientes hospitalizados o incluso en pacientes pediátricos. Eh, Sin embargo, nos está hablando de una infección. Esta lengua, muchachos, junto con esta posibilidad de que sea una infección por Candida, les debe dejar bien en claro que hay principios filosóficos que se utilizan dentro de la medicina y que actualmente siguen en boga. Por ejemplo, eh, no sé si ustedes recuerden que cuando se utiliza el principio de similares, cuando ustedes van a utilizar el principio de similares de acuerdo a sus conocimientos de filosofía aplicada en la medicina. ¿Se acuerdan? La verdad no, profe. Aunque no se les debe de olvidar, el principio de similares nace cuando desconocemos los orígenes de la enfermedad. Es decir, podemos observar una lengua en que no sabemos cuál es el origen o cuál es el factor etiológico y ustedes utilizan el principio de similares, ¿no? Y van a obtener resultados. Sin embargo, cuando ustedes encuentran alguna característica clínica en que ustedes conocen el origen de esa enfermedad, en este caso el factor etiológico, pues se recomienda utilizar el principio de los contrarios, ¿no? Utilizar el medicamento contrario para eliminar dicha patología. Entonces, ahí de alguna manera, cuando nosotros conocemos bien el factor etiológico que está entrando en curso, pues desde el nivel filosófico está justificado el utilizar, por ejemplo, algún tipo de antibiótico, ¿no? O en este caso, un antifúngico. Entonces, es importante que sepan eso, porque a mí no me gusta que de pronto los médicos homeópatas permanezcan cerrados en una burbuja en el cual todo vamos a quererlo resolver mediante homeopatía. Acuérdense que su formación es muy completa, ¿no? Tanto medicina moderna, farmacología moderna, como medicina homeopática. Entonces, pueden aplicarlo desde ese punto de vista, ¿no? Hay una justificación filosófica al respecto. Qué bueno que saliste como ejemplo. Luego viene una glositis que es atrófica, ¿no? Y también está lisa, ¿no? Eh, con una apariencia roja, ¿no? O ligeramente rosada en la parte posterior, agrietada, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿de qué nos habla este tipo de lenguas? Pues de tratamientos de una deficiencia nutricional de fondo, ¿no? Y vean qué puede causar este estado, en donde la observación de la lengua o los datos que nos puede otorgar la lengua, pues a pesar de que no toman en su totalidad, sí es una buena representación, ¿no? Una enfermedad de fondo, fíjense bien, uso de medicamentos o deficiencias nutricionales, ¿no? Hierro, ácido fólico, vitamina B, riboflavina o niacina, ¿no? Si se fijan, eh, al hablar de tratamientos nutricionales de fondo, eso nos implica que nosotros no vamos a pensar en un medicamento en el cual eh, va a estar dirigido exclusivamente a la lengua, sino que al saber que esta es una lengua que pertenece a una enfermedad mucho más profunda, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tratar estas deficiencias de fondo, ¿no? No podemos dejar nada más ahí un medicamento para la lengua o mandarle a que se lave mal los dientes cuando evidentemente lo que está de fondo
es mucho mayor, mucho más poderoso que lo que podemos observar simplemente en la lengua. Entonces, pensar en un medicamento en el cual nada más se incluya, por ejemplo, algún tipo de trastorno de la lengua, pues termina siendo un tratamiento que va a ser bastante corto, ¿vale? Lengua fisurada, que ahí están las improntas y las grietas más profundas, ¿no? Un mal olor, una descoloración y inflamación, ¿no? Inflamación. Entonces, fíjense qué cosas. Mientras en esos dos sí hay un tratamiento el cual se sugiera, por ejemplo, si estamos hablando aquí de una deficiencia alimentaria, bueno, podemos encargarnos de dar el tratamiento que pueda mejorar ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, en el caso de la lengua fisurada, no tiene un tratamiento específico, ¿vale? No tiene un tratamiento específico. Tal vez ahí tallarse un poquito más la lengua. ¿A qué enfermedad se encuentra asociada este tipo de lengua? Al síndrome de Down, a la psoriasis, ¿no? Una enfermedad inflamatoria de la piel, síndrome de Sjögren también, ¿no? Una enfermedad inflamatoria de la piel con, con acercamiento autoinmune, ¿no? Y bueno, algunos síndromes que son aún mucho más extraños, ¿no? Como el síndrome de Rosenthal-Meckerson. Entonces, eso es algo característico, importante de entender. Porque si ustedes nada más se abocaron a tratar una lengua con estas condiciones, pues definitivamente van a poder hacer poco con el paciente, cuando probablemente cuenta con todos estos diagnósticos.